Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con los ejercicios de identidades trigonométricas. Primer ejercicio, nos dice simplificar la siguiente expresión, en la cual me dice que la secante a la cuarta de teta menos 1 más 2 secante al cuadrado de teta multiplicada por la tangente al cuadrado de teta menos tangente a la cuarta. En esta expresión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar la secante. Voy a copiar la secante a la cuarta del ángulo menos 1 más. Voy a copiar el 2 y voy a decir acá lo siguiente. Voy a decir que tengo la secante. Por esta parte voy a decir recordando. Voy a recordar. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar que para nosotros seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. De ahí podemos sacar también lo siguiente. Podemos decir que tengo el siguiente triángulo en la cual voy a afirmar lo siguiente. Voy a decir que si esto de acá vale 1, el de acá para mí vale secante del ángulo. Si el ángulo es x. Y esto de acá va a ser tangente del ángulo. De aquí yo puedo sacar la fórmula que voy a aplicar, ¿no? Puedo decir lo siguiente, puedo decir que la secante, aplicando el teorema de Pitágoras, secante al cuadrado de x va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Esta fórmula lo tengo acá. Tengo secante al cuadrado, entonces toda esta expresión voy a reemplazar. Voy a decir que tengo, en este caso, 1 más tangente al cuadrado del ángulo. También, por otra parte, está multiplicado por la tangente al cuadrado del mismo ángulo. Voy a copiar menos tangente a la cuarta del ángulo. De esa manera quedaría expresada la parte del numerador. Ahora vamos al denominador, en la cual tengo 1 más 2. La cosecante. La cosecante también vamos a sacarle otro triángulo. Recordando el triángulo, voy a decir que tengo el triángulo pitagórico, en la cual tengo x en esta parte. Ahora el lado conocido es esta parte. Voy a decir que esto de acá es la cosecante del ángulo y esto de acá es la cotangente del ángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, voy a sacar en esta parte, voy a sacar lo que es la fórmula a aplicar. Voy a decir que la cosecante al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 al cuadrado más la cotangente al cuadrado del ángulo. Entonces, como yo aquí tengo cosecante, esta expresión de acá voy a reemplazar ya. Voy a decir que tengo 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. Voy a copiar de nuevo la cotangente al cuadrado del ángulo, menos la cotangente que tengo. Cotangente a la cuarta del ángulo. Tendría de esa manera expresado. Ahora lo que voy a hacer es distributiva. Voy a distribuir 2 para él y el 2 para él. Y también a la vez la tangente para él, la tangente para él. Lo mismo va a ocurrir abajo. 2 para él, 2 para la cotangente. Y cotangente para él y cotangente para él. Aplicando, voy a tener lo siguiente. Voy a decir que tengo acá. Tengo la secante a la cuarta, menos 1. Multiplico 2 por 1, voy a tener 2 multiplicado tangente por 1, tangente. Voy a tener entonces 2 tangente al cuadrado del ángulo. ¿Hasta ahí todo claro? Estamos aplicando distributiva por delante y atrás. Continuamos. Más 2 por tangente al cuadrado, voy a tener 2 tangente al cuadrado. Por este tangente al cuadrado voy a tener 2 tangente a la cuarta. 2 tangente a la cuarta del ángulo. Menos la tangente a la cuarta del ángulo. Quedaría expresado de esa manera.
Todo esto va a estar dividido, todo esto va a estar dividido por la siguiente expresión. Voy a copiar 1 más, multiplico 2 por 1 es 2 y la cotangente. Voy a tener 2 cotangente al cuadrado del ángulo. Más, multiplico 2 por cotangente, tengo 2 cotangente al cuadrado. Y multiplico por cotangente, voy a tener 2 cotangente a la cuarta. 2 cotangente a la cuarta del ángulo. Menos la cotangente a la cuarta del ángulo. Tendría de esa manera expresado. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es reducir. Voy a volver a copiar, voy a tener por esta parte secante a la cuarta del ángulo menos 1 en la parte de arriba. Aquí tengo 2 tangente al cuadrado del ángulo y acá tengo más 2 tangente a la cuarta del ángulo. Y en esta parte tengo menos tangente a la cuarta del ángulo. Como me doy cuenta que tengo el exponente 4, puedo decir que estos dos puedo operar. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Tengo 1 más 2 tangente al cuadrado del ángulo. Y en esta parte tengo 2 tangente a la cuarta menos 1 tangente a la cuarta. Me va a quedar tangente a la cuarta del ángulo. De esa manera. Ahora observamos en el denominador. Voy a tener 1 más 2 cotangente, ¿verdad? Cotangente al cuadrado del ángulo. Observamos acá. Tengo 2 cotangente a la cuarta menos cotangente a la cuarta. O sea, te está diciendo que esto es 1. Entonces 2 menos 1 me va a quedar 1, ¿verdad? Me va a quedar de esta manera. Cotangente a la cuarta del ángulo. Hasta ahí hemos reducido la expresión. Lo que podemos hacer acá es observar que tenemos binomio al cuadrado. ¿Se acuerdan de binomio al cuadrado? Aplicando un poco de álgebra. Vamos a decir que estoy acá, todo esto de acá viene de un binomio al cuadrado. Por acá te pongo en la parte de recordando. ¿Te acuerdas de esto? Que a más b está elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué te dice? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta expresión de acá yo puedo ver acá. Yo sé que 1 al cuadrado es 1. Y yo sé que esto es tangente al cuadrado y al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar reducido? Voy a decir que la secante a la cuarta del ángulo menos todo lo que se observa acá. Para mí sería esto 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Y todo esto elevado al cuadrado. Todo esto, o toda esta expresión se ha convertido en esto de acá. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado lo que es binomio al cuadrado. De la misma manera abajo, voy a decir que tengo 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. Y todo esto está elevado al cuadrado. Hasta ahí todo claro. Continuamos. En esta parte tengo 1 más tangente al cuadrado. 1 más tangente al cuadrado, yo puedo observar y puedo decir que tengo acá 1 más tangente al cuadrado equivale a secante al cuadrado de x. Entonces, toda esta expresión vale secante al cuadrado. Voy a reemplazar. Voy a decir que tengo acá la secante a la cuarta del ángulo menos toda esta expresión me dice que vale secante al cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a decir que todo eso vale secante al cuadrado del ángulo. Y todo esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre 1 más cotangente. ¿Dónde está 1 más cotangente? Acá. 1 más cotangente al cuadrado equivale a cosecante al cuadrado de x. Voy a reemplazar. Voy a decir que en esta parte de acá yo voy a tener la cosecante al cuadrado del ángulo y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Hasta ahí todo claro. Vamos a operar cuadrado, cuadrado. Entonces lo que me va a quedar acá es la secante a la cuarta del ángulo menos la secante a la cuarta del ángulo sobre la cosecante
al cuadrado, perdón, a la cuarta, 2 por 2, 4, a la cuarta del ángulo. Tendría de esa manera, ¿sí? Como yo ya tengo reducido a esto, yo tranquilamente puedo, en este caso, convertirlo. Puedo decir lo siguiente. Puedo decir que para mí la secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno. A 1 sobre coseno del ángulo. ¿Sí? 1 sobre coseno. Yo puedo reemplazar a él 1 sobre coseno y a él a 1 sobre seno. Entonces, reemplazando vamos a tener otro valor. Voy a reemplazar entonces. Antes de reemplazar, vamos a recordar esto y vamos a recordar lo que es la cosecante. La cosecante del ángulo va a ser a 1 sobre seno del ángulo. 1 seno del ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer. Vamos a descomponer esto para poder factorizar, ¿no? Y eliminar todo esto y reducir todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Reemplazando los valores, voy a decir que la secante a la cuarta del ángulo menos. Esta secante, ¿qué es igual? Dijimos que es igual a 1 sobre coseno, ¿verdad? Voy a decir que tengo 1 sobre coseno a la cuarta, ¿no? A la cuarta del ángulo. Él también está a la cuarta. Sobre cosecante. Cosecante sería 1 sobre seno a la cuarta del ángulo. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, por esta parte, voy a continuar. Voy a decir que en esta parte de acá voy a aplicar orejitas. De esta manera. Al aplicar orejitas, voy a decir que me queda. Me va a quedar la secante a la cuarta del ángulo menos. Multiplico. Seno a la cuarta por 1, voy a tener acá seno a la cuarta. Seno a la cuarta del ángulo. Sobre coseno por 1, voy a tener acá coseno a la cuarta del ángulo. Entonces, observando esto, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que tengo acá la secante a la cuarta del ángulo menos seno sobre coseno. Nosotros sabemos que es tangente. Voy a decir que esto es tangente a la cuarta del ángulo. Hasta ahí todo claro. Ahora, como tengo secante a la cuarta y tangente a la cuarta, yo puedo sacar el cuadrado afuera. ¿Para qué? Para poder obtener diferencia de cuadrados. Voy a decir que tengo acá secante al cuadrado del ángulo y todo esto al cuadrado. Menos tangente al cuadrado del ángulo y todo esto al cuadrado. Entonces, en esa parte, yo puedo decir que aquí yo observo diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces voy a decir que tengo secante al cuadrado del ángulo menos tangente al cuadrado del ángulo. Multiplicado por quién? Por el mismo, pero con el signo cambiado. Sería la secante al cuadrado del ángulo más la tangente al cuadrado del ángulo. Hasta ahí yo creo que todo está bien. Entonces, lo que se puede hacer acá es lo siguiente. Secante más tangente. ¿Dónde podemos encontrar secante más tangente? O secante menos tangente. Aquí. Si yo despejo voy a tener secante menos tangente. Mira, acá despejando voy a tener la secante al cuadrado. Esto pasa a restar. Voy a tener menos tangente al cuadrado del ángulo. ¿Cuánto vale? 1. Entonces yo puedo decir que toda esta expresión de acá vale 1. 1 multiplicado por él voy a tener la misma. En este caso voy a tener el mismo. ¿Sí? Muy bien, para poder terminar, voy a decir que la secante para mí va a ser igual a 1 más tangente. Reemplazo. Esto de acá, voy a traer acá y reemplazo. Voy a decir lo siguiente. Voy a decir que secante vale 1 más tangente. 1 más tangente, en este caso al cuadrado del ángulo. Más
tangente al cuadrado del ángulo. Operando, tengo 1 más 2 tangente al cuadrado del ángulo. Esto de acá sería el resultado final para el ejercicio número 1. Entonces vamos a ir con el ejercicio número 2. Muy bien. Entonces, tenemos ahora el ejercicio número 2, en la cual me dice simplificar la siguiente expresión. Esto de acá vamos a reducirle utilizando un poco de álgebra. Mira acá. Esto de acá es la tangente del ángulo, la cual nosotros ya hemos recordado, ¿no? Nosotros sabemos que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir que tengo acá seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Esto de acá me representa la tangente. Más a la cotangente va a ser coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Menos. Recordemos que la secante, ¿a qué es igual la secante acá? La secante para nosotros sería 1 sobre coseno. 1 sobre coseno del ángulo. Más la cosecante para nosotros sería 1 sobre seno del ángulo. Menos 1. Eso quedaría en el numerador. Ahora nos vamos al denominador, todo lo que está debajo. Todo esto de acá es eso. En el caso del denominador, igualito, vamos a descomponer. Voy a decir que la tangente es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo, más la cotangente de nuevo sería coseno del ángulo sobre seno del ángulo, más la secante que es igual a 1 sobre coseno del ángulo, más la cosecante sería 1 sobre seno del ángulo. Tengo más 1 y aquí baja más 1. Fíjate, esta raíz se va a convertir por teoría de exponentes, ¿te acuerdas? ¿Qué dice teoría de exponentes? Que todo lo que está como raíz se va a convertir en una potencia fraccionaria. Aquí sería 1/2, ¿verdad? Acá está 2, viene debajo, sería 1/2. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a aplicar carita feliz. Mira, aquí voy a multiplicar esta manera y esta manera. Aquí igual, esta manera, esta manera, esta manera. Así lo mismo voy a aplicar en el denominador. Aplicando voy a decir que tengo seno por seno. Tengo acá seno al cuadrado del ángulo más coseno por coseno. Tengo coseno al cuadrado del ángulo sobre, ¿quién? Coseno del ángulo por seno del ángulo. Menos, multiplico acá. 1 por seno tengo seno del ángulo. Coseno por 1 voy a tener más coseno del ángulo. Sobre coseno por seno del ángulo. Y en esta parte voy a tener menos 1. Eso es en la parte del numerador. Vamos ahora en el denominador. El denominador. En el denominador también voy a multiplicar igualito. Seno por seno voy a tener acá seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo. Sobre, multiplico estos dos, voy a tener coseno del ángulo por seno del ángulo. ¿Qué más? Aquí igualito, voy a tener más, multiplico, voy a tener seno del ángulo más coseno por 1, tengo coseno del ángulo sobre, voy a tener coseno del ángulo por seno del ángulo, más la unidad. De esa manera tendría lo que es esta parte. Ahora, aquí nosotros podemos observar que tenemos una fracción homogénea, coseno, seno, coseno, seno. Esto de acá es una fracción homogénea. Como es una fracción homogénea, el denominador va a ser solo 1 y arriba vamos a pasar a restar y en este caso vamos a pasar a sumar.
Voy a decir entonces que tengo arriba, voy a tener seno al cuadrado más coseno al cuadrado del ángulo más, perdón, menos seno, menos seno del ángulo, ¿ya? Menos seno del ángulo más coseno del ángulo. Todo esto va a estar dividido entre coseno y seno. Coseno del ángulo y seno del ángulo. Por, acá tengo menos la unidad. Lo mismo vamos a hacer en el denominador. En esta parte de acá, el denominador. En el denominador también tengo la suma. Voy a decir directo, ¿no? Acá tengo seno al cuadrado más coseno al cuadrado del ángulo más seno más coseno del ángulo. Y todo esto está dividido, ¿con quién? Todo está dividido por coseno del ángulo por seno del ángulo. Y todo esto está sumado más la unidad. Entonces, tengo esa manera. Tendría de esa manera. Aquí me puedo dar cuenta que tengo una expresión, que seno al cuadrado del ángulo por más coseno al cuadrado del ángulo, esto de acá vale 1. ¿Sí? Identidades. Aquí de la misma manera, esto de acá vale 1. No se olviden de poner el ángulo. Entonces, me estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Tendría 1 más seno más coseno. Acá igual, 1 menos seno más coseno. Entonces, para poder seguir operando, voy a decir, ¿no? Que aquí aparece 1 para poder hacer carita feliz. Aquí aparece 1 para poder hacer carita feliz. Entonces voy a decir que tengo 1 menos seno del ángulo más coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso, todo esto pasa a multiplicar. Voy a decir que tengo menos coseno del ángulo por seno del ángulo. Y todo esto va a estar dividido por coseno del ángulo por seno del ángulo. ¿Sí? Ahora operamos en la parte del denominador. De la misma manera, tengo 1 más. Tengo 1 más seno del ángulo más coseno del ángulo más, multiplico todo esto, voy a tener coseno del ángulo por seno del ángulo. Y todo esto está siendo dividido por coseno. Coseno del ángulo por seno del ángulo. En la cual no nos olvidemos que aquí está un medio y aquí también de igual manera. Voy a tener un medio. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, de que vamos a aplicar orejitas. Mira, ellos dos se van a multiplicar y ellos dos se van a multiplicar. Al multiplicarse, esto de acá se van a ir. ¿Por qué? Porque él va a multiplicar por esta cantidad y él por esta cantidad. Vamos a tener en el numerador coseno seno y en el denominador coseno seno. ¿Qué quiere decir? Que estos dos se van a ir. Entonces, lo que me va a quedar es lo siguiente. 1 menos seno del ángulo. Más, acá puedo observar lo que es términos comunes. Tengo coseno, coseno. ¿Puedo sacar? Sí. Tengo coseno del ángulo. Voy a tener 1, ¿ya? Voy a tener 1 en esta parte. Y acá también voy a tener menos seno del ángulo. De esa manera. He factorizado. Debajo, igualito, voy a tener 1 más seno del ángulo. Acá voy a factorizar coseno, coseno. Más coseno del ángulo, en la cual voy a tener 1 más seno del ángulo. En la cual voy a tener de esta manera reducido toda esa expresión que vieron allá. Un medio. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer acá es lo siguiente. Mira, ve. Tengo acá. Tengo acá. ¿Qué se observa? Se está observando lo que son términos comunes. 1 menos seno, 1 menos seno. 1 más seno, 1 más seno.
¿Puedo volver a seguir a factorizar? Sí. Voy a tener acá en esta parte lo siguiente. 1 menos seno del ángulo, ¿ya? Va a estar factorizado. Si yo saco eso, me va a quedar acá simplemente 1, ¿sí? Más coseno del ángulo. Me va a quedar de esa manera, ¿sí? He sacado esto. Debajo igual, voy a sacar 1 más seno del ángulo. Si yo saco eso, acá me va a quedar la unidad. De acá me va a quedar coseno. ¿Qué nos podemos dar cuenta ahí? Nos podemos dar cuenta que se van a simplificar. Se va a ir lo que es 1 más coseno. Se va. Simplemente me estaría quedando 1 menos seno del ángulo sobre 1 más seno del ángulo. Esto de acá lo voy a volver raíz. Voy a tener de esta manera. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Voy a multiplicar por la conjugada, ¿sí? Si acá tengo 1 más seno, voy a multiplicar por 1 menos seno del ángulo. Lo que hago abajo también lo hago arriba. Entonces voy a decir que tengo acá 1 menos seno del ángulo. ¿Qué voy a crear acá? Diferencia de cuadrados. Y acá voy a estar creando lo que es una cuadrática, ¿no? Voy a tener 1 menos seno al cuadrado, perdón, seno, y todo esto elevado al cuadrado. Y debajo voy a tener 1 al cuadrado, que es 1 más seno al cuadrado del ángulo. Tendría de esa manera. Y recordemos que voy a tener acá la raíz. ¿Sí? Voy a tener la raíz. En esa parte nosotros nos vamos a dar cuenta que 1 más seno. Vamos a buscar si tenemos dentro de las identidades. Tenemos acá seno, coseno. 1 menos seno. Tenemos la identidad de 1 menos coseno. De 1 menos seno. 1 menos seno. Lo que podemos hacer en esta parte es eliminar la raíz. Y en la parte de abajo también eliminar la raíz. Para poder reducir la expresión que nos va quedando. Entonces, nos fijamos acá. Esto de acá. Al ser esto diferencia de cuadrados, podemos decir que esto de acá es menos. Esto de acá, 1 menos seno al cuadrado, lo puedo sacar de acá, que va a ser coseno al cuadrado. Voy a decir que esto de acá, voy a tener 1 menos seno del ángulo sobre esto de acá, que se va a convertir a coseno al cuadrado del ángulo. Y todo esto está elevado al cuadrado. Y de aquí tengo una raíz, en la cual esta raíz se va con él arriba y esto se va abajo. Finalmente voy a decir que me queda 1 menos seno del ángulo sobre coseno. El coseno para cada uno. Coseno acá y coseno acá. Entonces voy a decir que 1 sobre coseno a mí me da lo siguiente. ¿Qué me da? La secante. Voy a decir que tengo la secante del ángulo menos seno sobre coseno, que es la tangente del ángulo. Esto sería mi resultado final. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 3, en la cual me dice si seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de y es igual a 1/3. Me pide hallar o determinar 1 más tangente al cuadrado de x más tangente al cuadrado de y. Esto dividido entre 3 menos tangente al cuadrado de x, tangente al cuadrado de y. Empezamos dando solución. Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? En esta parte tengo seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de y, que va a ser igual a 1/3. Nosotros sabemos que, ponemos en esta parte las identidades. Yo sé que
seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo vale la unidad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero buscar en función de seno, simplemente voy a decir que él pasa a restar. Entonces voy a decir que tengo seno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Esto de acá voy a reemplazar. Si yo reemplazo, voy a decir, pues no, que tengo acá 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. El ángulo en este caso es x, no es teta como allá. Más, reemplazo a él, voy a decir que tengo 1 menos coseno al cuadrado de x, que va a ser igual a 1/3. Entonces, operando voy a decir que tengo 1 más 1, tengo 2. Menos coseno al cuadrado del ángulo menos coseno al cuadrado del otro ángulo. El otro ángulo es y. Esto va a ser igual a 1/3. De esa manera. Entonces, este 2 va a pasar restando. Voy a decir que tengo de esta manera. Menos coseno al cuadrado del ángulo menos coseno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1/3 menos 2. Operando esto sería de la siguiente manera, ¿no? 3 por 2, 6, menos 1 sería menos 5/3. Voy a tener acá menos 5/3, de esa manera, que va a ser igual a toda esta expresión de acá. Menos coseno al cuadrado del ángulo menos coseno al cuadrado del otro ángulo. Como tengo acá negativo, yo puedo multiplicar por menos a todo. Multiplico acá por menos a todo eso. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que tengo coseno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado de otro ángulo, que es igual a 5/3. Quedaría de esa manera. Yo puedo expresar el coseno a la inversa. En este caso, para mí la inversa sería la secante. ¿Sí? La secante. Les explico. Yo puedo decir que coseno del ángulo sería igual a 1 sobre la secante. ¿Por qué? Porque al reemplazar el resultado de la secante voy a tener el mismo coseno. Mira, tengo coseno del ángulo que es igual a 1 sobre secante. Pero recordemos que la secante es 1 sobre coseno. Es 1 sobre coseno. Hasta ahí todo bien. Como yo tengo 1 sobre coseno, y recordemos que la unidad arriba no está solo, debajo tiene una unidad. Aplico orejitas. Voy a tener que coseno del ángulo va a ser igual. Coseno por 1, coseno del ángulo. Y 1 por 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que coseno es igual a coseno. O también coseno del ángulo es igual a 1 sobre secante del ángulo. Eso es lo que estamos demostrando con esto. Voy a reemplazar entonces. Voy a decir que acá sería la inversa. Sería 1 sobre la secante. En este caso, la secante al cuadrado del ángulo. El ángulo que estamos trabajando es x. Más, aquí sería también 1 sobre la secante al cuadrado del ángulo, que es y. Todo esto va a ser igual a 5/3. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, lo que voy a hacer acá es multiplicar de esta manera. Carita feliz, ¿verdad? Si yo multiplico, me va a quedar de la siguiente manera. Secante de y por 1, voy a tener acá la secante. Secante al cuadrado de y, más multiplicado, voy a tener acá la secante al cuadrado de x, sobre el producto de ellos dos, que va a ser la secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de y. Esto va a ser igual a 5/3. Tendría de esa manera expresado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar los valores. Voy a recordarme de esto de acá. ¿Te acuerdas de este triángulo? De este triángulo de acá. Voy a poner el ángulo teta. Voy a buscar la secante ahí. Si yo tengo como lado conocido esta parte de acá, esta parte de acá. Si tengo como un lado conocido, voy a decir que este lado de acá para mí es la secante.
la secante del ángulo. Y esto de acá es la cotangente del ángulo. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, voy a sacar la fórmula que yo necesito utilizar. Sería secante al cuadrado del ángulo, que es igual a 1 al cuadrado, que va a ser 1, más la cotangente al cuadrado del ángulo. Tranquilamente puedo decir que la secante al cuadrado es 1 más cotangente al cuadrado del ángulo. Esta expresión de acá lo voy a reemplazar a todos, porque todos tienen secante. Entonces voy a tener acá, voy a tener 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo, en este caso es y, más, aquí de nuevo, voy a decir que tengo 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. Sobre, voy a tener la secante. Esta secante de acá es lo mismo, ¿no? Sería 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. En este caso es x. Todo esto está multiplicado por 1 más la cotangente al cuadrado del otro ángulo, que es y. Esto va a ser igual a 5 tercios. Hasta ahí yo creo que todo bien. Entonces vamos a operar de costado. Aquí. Vamos a operar acá. Voy a decir que tengo 1 más 1, tengo 2. Voy a tener ahí 2 cotangente al cuadrado más cotangente al cuadrado de y, que es el otro ángulo, más cotangente al cuadrado de x. ¿Sí? Arriba está operado. Abajo vamos a multiplicar. Distributiva. 1 por él, 1 por él. Ahora cotangente con él y con él. Entonces voy a tener la siguiente expresión. Voy a tener que 1 por 1, tengo acá la unidad, todo bien. 1 por la cotangente al cuadrado, voy a tener más cotangente al cuadrado del ángulo. En este caso el ángulo es y. Muy bien, ahora 1 por cotangente. Voy a tener más cotangente al cuadrado de x. Luego multiplico cotangente de y con cotangente de x. Me va a quedar más cotangente al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de y. En este caso tengo una división. Y me dice que todo esto es igual a ¿quién? A 5 tercios. Tengo 5 tercios acá. 5 tercios. Muy bien. Hasta ahí todo claro. Ahora lo que vamos a hacer es que él pasa a multiplicar a él y él pasa a multiplicar a él. Si operamos directo distributiva, porque nos va a faltar espacio, vamos a decir que tengo acá 6 más, ¿no? 3 por 2, 6. 3 por la cotangente, voy a tener 3 cotangente al cuadrado del ángulo más 3 cotangente al cuadrado del otro ángulo. Quedaría de esa manera. Esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 5 por todos 6. Entonces voy a tener 5 por 1 es 5, más 5 cotangente de y, 5 cotangente al cuadrado de y, más 5 cotangente cuadrado de x, 5 cotangente al cuadrado de x, más 5 por esta expresión, 5 cotangente al cuadrado de x y cotangente al cuadrado de y. Ahí yo puedo decir lo siguiente, que 3 va a pasar a restar. Mira, tengo esto de acá, 3 cotangente de y, pasa a restar a él, ¿sí? Este 3 cotangente de x también pasa a restar a él. Me estaría quedando de la siguiente manera. Tengo acá 6, que va a ser igual. Ha pasado a restar. Voy a tener acá 5 más 2. 2 cotangente al cuadrado de y más 2 cotangente al cuadrado de x. ¿Sí? ¿Cómo ha pasado a restar? Y por último me queda más
más 5 cotangente al cuadrado de x y cotangente al cuadrado de y. De esa manera. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, en este caso, factorizar. Voy a factorizar acá. El término común que tengo acá es 5 y acá tengo el término común también que es 5. Y en estos dos tengo el término común que es 2. ¿Sí? Entonces factorizando me va a quedar de la siguiente manera. Voy a decir que acá tengo 6 que va a ser igual a 5. Si yo extraigo 5 me va a quedar 1. Extraigo 5 me va a quedar sola esta expresión que es más cotangente al cuadrado de x cotangente al cuadrado de y. Ya tengo la primera expresión. Ahora de acá voy a extraer el 2. Más 2 me va a quedar simplemente cotangente de y. Cotangente de y al cuadrado más cotangente de x. Me quedaría de esa manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que esta expresión pasa a restar al otro lado. ¿Sí? Esta expresión pasa a restar. Voy a continuar. Voy a decir que tengo acá 6 menos toda esta expresión de acá. Sería 2 cotangente al cuadrado de y más cotangente al cuadrado de x. Esto va a ser igual a ¿quién? A todo esto de acá, que es 5, 1, más cotangente al cuadrado de x, cotangente al cuadrado de x, por cotangente al cuadrado de y. Tendría de esa manera. Como ya tengo de esa manera, lo que voy a de nuevo volver a factorizar es 2 y 2. Vuelvo a factorizar en esta parte de acá. Factorizando el 2, voy a decir que tengo de esta manera. Si yo factorizo el 2, acá quedaría 3, ¿verdad? Porque 2 por 3 es 6. Menos. He sacado el 2, me queda simplemente la expresión que es cotangente al cuadrado de y más cotangente al cuadrado de x. Me quedaría de esa manera. Esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A toda esta expresión que tengo ahí. 5 más la cotangente al cuadrado de x y la cotangente al cuadrado de y. Tendría de esa manera. ¿Sí? No olvidemos que acá está 5 y el 1, ¿no? Acá está 5 y aquí está la unidad. De esa manera. Entonces, lo que yo voy a hacer es que él venga a dividir. Me va a quedar acá 2 sobre, él viene debajo, 5. Va a ser igual a toda esta expresión, sería 1 más cotangente al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de y. Todo esto va a estar dividido por ¿quién? Por 3 menos cotangente al cuadrado de y más cotangente al cuadrado de x. Esto de acá, si te das cuenta, es lo que me está pidiendo acá. ¿Sí? Eso es lo que se está buscando ahí. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. En este caso, aquí es más. Eso es lo que me está pidiendo de acá. Vamos a decir que 1 más cotangente al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de y va a ser igual a, en este caso, los 2 quintos. ¿Sí? Los 2 quintos sería mi resultado final. Ya. Muy bien, entonces nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Nos damos cuenta que tenemos 1 más cotangente al cuadrado de x, cotangente al cuadrado de y, 3 menos cotangente al cuadrado
lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? De que el resultado lo tenemos acá. Aquí está el más. ¿Sí? 3 menos cotangente al cuadrado más cotangente al cuadrado de y. ¿Ya? Y arriba tenemos 1 más cotangente al cuadrado de x y cotangente al cuadrado de y. El resultado nos saldría, en este caso, nos va a salir los 2/5. Continuamos con el ejercicio número 4. En este caso me dice si seno a la cuarta del ángulo está dividido entre seno al cuadrado de x más coseno a la cuarta del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo. Va a ser igual a 1. Me dice calcular la siguiente expresión que tengo y lo que vamos a hacer es empezar a desglosar. En este caso de acá voy a decir que acá tengo a va a ser igual a seno a la cuarta de x sobre seno al cuadrado del ángulo. Coseno, puedo decir que es coseno al cuadrado de x y todo esto al cuadrado sobre coseno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué pongo en función del coseno? Para poder reemplazar lo que nosotros ya conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos la identidad que es seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Sí? En el caso del coseno sería coseno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Eso de ahí voy a reemplazar. Entonces voy a decir que tengo que a va a ser igual seno a la cuarta del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo. Más, reemplazando el valor, voy a decir que tengo 1 menos seno al cuadrado del ángulo. En este caso el ángulo es x. Sobre, y también todo esto está elevado al cuadrado. Este coseno voy a decir que es 1 menos seno al cuadrado del ángulo. De esa manera. Como tengo de esa manera expresado, lo que yo puedo hacer acá es aplicar lo siguiente. Voy a aplicar carita feliz. Voy a multiplicar esto y esto, voy a tener de esta manera. Voy a tener que seno a la cuarta de x va a estar multiplicado por todo esto, que es 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Más el por él. Voy a tener en este caso seno al cuadrado del ángulo multiplicado por toda esta expresión que es 1 menos seno al cuadrado del ángulo y todo esto elevado al cuadrado. Va a estar dividido, esto de acá va a estar dividido, ¿sí? ¿Por quién? Por esta cantidad. Tengo seno al cuadrado del ángulo multiplicado por 1 menos seno al cuadrado del ángulo. De esa manera. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es aplicar binomio. Aquí voy a aplicar binomio y aquí distributivo. Empezamos a aplicar distributivo. Si aplico distributivo voy a tener acá seno por 1 voy a tener seno a la cuarta, ¿no? Voy a tener seno a la cuarta. Voy a tener entonces multiplicando seno a la cuarta por x. Menos, multiplico seno a la cuarta de x por seno, voy a tener seno a la cuarta de x por seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Más, en este caso voy a tener lo siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es seno al cuadrado por 1, voy a tener acá seno al cuadrado del ángulo. Ahora seno por esta cantidad, no, perdón. Aquí tenemos binomio, nos estamos apresurando en aplicar. Simplemente lo que voy a hacer es tener el resultado de seno al cuadrado. Esto de acá es un binomio, vamos a aplicar el binomio. Voy a decir que es el primero al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es 1, menos el doble producto del primero por el segundo. El primero es 1 y voy a tener de esta manera, al cuadrado de x. Esto de acá elevado al cuadrado, que va a ser más seno a la cuarta del ángulo. Ahora sí está aplicado lo que es binomio al cuadrado.
Y todo esto va a estar dividido. Va a estar dividido ¿por quién? Por esta expresión de acá, aplicando. Voy a tener seno al cuadrado del ángulo por 1, seno al cuadrado. Menos seno al cuadrado del ángulo, voy a tener esto. Voy a tener seno a la cuarta del ángulo. Porque tengo mismo ángulo y tranquilamente puedo operar de esa manera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es acá distributiva también. Aquí se puede ver, ¿verdad? Entonces voy a volver a copiar y voy a decir que tengo acá seno a la cuarta de x menos, tengo acá seno a la cuarta de x por seno al cuadrado del ángulo más, ahora sí, distribuimos. Seno al cuadrado por 1 voy a tener seno al cuadrado del ángulo menos seno por esta cantidad voy a tener 2 seno al cuadrado de x por seno al cuadrado del ángulo. Seno voy a volver a multiplicar por él. Voy a tener más seno a la cuarta de x por seno al cuadrado del ángulo. Toda esta expresión va a estar dividido por esto de acá, que tengo seno al cuadrado del ángulo menos seno a la cuarta del ángulo. Aquí podemos observar que se puede eliminar los que tienen signos diferentes. Tengo seno a la cuarta de x y seno al cuadrado. Aquí. Él se va a ir con él. ¿Sí? Eso es lo que puedo ver de ahí. ¿Qué más podemos decir? Aquí tengo menos 2 seno al cuadrado de seno y no tenemos nada más. Lo que vamos a hacer ahora es de nuevo ordenar. Vamos a ordenar en esta parte de acá. Me va a quedar entonces seno a la cuarta de x más seno al cuadrado del ángulo menos 2 seno al cuadrado de x por seno al cuadrado del ángulo. Todo esto va a estar dividido entre seno al cuadrado del ángulo menos seno a la cuarta del ángulo. De esa manera. Tendríamos de esa manera la expresión que nos dan ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar todo esto. ¿Ya? Vamos a tratar de eliminar. Entonces, lo que yo puedo hacer es de que he agarrado toda esta expresión, he operado, pero tengo la unidad. Tengo acá la unidad. Esto va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener acá un seno. Voy a tener un seno a la cuarta de x más seno al cuadrado del ángulo menos 2 veces seno al cuadrado de x por seno al cuadrado del ángulo, que va a ser igual a seno al cuadrado del ángulo menos seno a la cuarta del ángulo. En este caso tengo seno al cuadrado del ángulo y tengo acá seno al cuadrado del ángulo. Puedo decir que esta expresión o estos dos se van. ¿Sí? Tengo acá seno a la cuarta del ángulo, la cual no tengo, entonces puedo pasar este miembro y voy a decir que tengo acá seno a la cuarta de x menos 2 seno al cuadrado de x seno al cuadrado de teta más seno a la cuarta del ángulo. Esto de acá es binomio al cuadrado, en la cual yo puedo decir que tengo seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de ¿quién? De teta. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Esto de acá es 1. Y recordemos que todo esto es igual a 0.
Como esto es igual a 0, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir que esto de acá va a ser igual a él. Voy a decir que seno va a ser igual a seno del ángulo. En la cual podemos decir que estos dos son iguales, que x es igual a teta. Si estos dos son iguales, lo que vamos a hacer es reemplazar a donde me pide calcular. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Reemplazando acá, voy a decir que tengo lo siguiente. Tengo seno a la cuarta, por aquí, tengo seno a la cuarta del ángulo, voy a ponerle x a todos, sobre, voy a tener seno al cuadrado de x, más coseno a la cuarta de x, sobre coseno al cuadrado de x. Nos damos cuenta que acá se van a ir. Me va a quedar seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, la cual para mí esto de acá equivale a la unidad. Muy bien, estos serían los ejercicios para el tema de identidades trigonométricas.